Bueno, en todo caso yo solo voy a hacer un poquito de introducción. Hoy estamos empezando la tercera clase, no, bueno, el tercer día de la capacitación o de la formación en género. La idea es hoy concluir con todo lo que tiene que ver las generalidades del programa que les habíamos enviado, para ya después las tres últimas sí dedicar más al tema de institucionalidad y planificación en perspectiva de género. Así que nada, simplemente les agradecemos de nuevo a todos y a todas la disponibilidad por participar. Algunas personas se han disculpado por algunas actividades que tenían el día de hoy, pero bueno, esperemos que sea tan rica como ha sido siempre las sesiones estas de formación, y que se genere intercambio y haya también una rica compartir experiencias en los temas que plantea Mariana. Así que nada, Mariana, cuando quieras. Gracias a todas y a todos. Gracias, Cecilia. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro. Yo voy a empezar compartiendo pantalla, como siempre. Bueno, contarles que dentro de... Ustedes no ven los cuadraditos de ustedes, ¿no? Ven, se me superpuso a mí, no sé si ustedes ven bien. ¿Ven bien? Bueno. Sí, vemos como un PDF. Sí, está bien, ¿no? Porque se me apareció en la pantalla la imagen del Zoom y digo, a ver si se está superponiendo también. Bueno, les cuento de qué trata el encuentro de hoy. Hay pendiente trabajar entre las temáticas esta mirada sociohistórica, que era una de las propuestas, hablar un poquito de esto cuando hicimos el relevamiento para el armado del programa, y había aparecido como algo que les interesaba. Que, bueno, es un tema que tenemos pendientes del primer eje, y también el tema de empezar esta mirada del institucionalismo, pero antes también voy a hacer una referencia a cuáles son los principales, que no son los únicos, ni va a ser una referencia acabada, pero en relación a los compromisos internacionales que existen vinculados, internacionales, tanto globales como regionales, que existen vinculados a la igualdad de género. Después, bueno, como siempre, terminamos con las salas de intercambio y van a recibir el mail con recursos y propuestas de actividad. Como les decía, dentro de todas las temáticas que nos planteamos abordar, estamos en el medio. Y como bien dijo Cecilia, digamos, las cuestiones más generales de las temáticas se van a culminar hoy, no porque no sigamos hablando de algunas cuestiones generales, sino porque nos vamos a enfocar en los últimos tres encuentros más en la mirada institucional, ¿no? En la planificación estratégica, en la innovación con perspectiva de género, más en procesos institucionales. En relación a esto, yo hago referencia a la última actividad que mandamos en la última clase, que tenía que ver con tomar alguna regla, describirla. Bueno, hay muy poquitos entregados, no sé si es porque por ahí la consigna implica un poquito más de tiempo, o porque puede haber alguna cuestión de no querer identificar la institución. Bueno, como sea, yo voy a repetir la consigna en estas actividades, gracias a las personas que hicieron el envío. Insisto con esto, no es obligatorio, pero me parece importante poder recuperar para las clases que siguen un poco más el tema de cuáles son las reglas que aparecen en las instituciones y cómo en la práctica concreta eso responde o no a lo que estamos buscando. Voy a dejar de compartir acá para irme a compartir un video que me parece una forma más dinámica y de que no me escuchen a mí toda la hora, de un video de 15 minutos. No lo voy a poner completo, pero les voy a dejar el link entre los materiales para abordar esto de la perspectiva histórica. Voy a compartirles con sonido, me avisan si se escucha bien. Esta charla que voy a compartir es una conferencia, el extracto de una conferencia de Diana Maffia, que es una filósofa argentina, feminista, que ha sido legisladora también, es
maravillosa. Yo algún video de ellas en los materiales les he acercado. Tiene un excelente análisis estructural, digamos, sobre las violencias. Mucho de lo que hemos visto ha sido tomado de su elaboración y mucha experiencia en el abordaje de las desigualdades estructurales. Y por supuesto, en esta mirada desde la epistemología feminista, ¿no? En este video que yo les voy a mostrar ahora, ella explica desde Aristóteles en adelante, en 15 minutos, no se asusten, el rol y la concepción de las mujeres en el ámbito del saber. Vuelve sobre el concepto este que nosotros conversamos bastante con Mariana en la clase pasada, y en la primera clase también mencionamos, que es esto del androcentrismo, hasta bueno, llegar a ver bueno, cuál es el modo de hacer ciencia moderna. Se los comparto y después del material conversamos un poco de esto. A ver si le ponemos... El primer gran organizador no solo de la estructura que debía tener el conocimiento científico, sino también de la lógica, fue Aristóteles, hace ya 2500 años. Es un gran padre de la filosofía. Bueno, sabemos que las paternidades son siempre dudosas, podemos discutirlas, pero es uno de los grandes padres de la filosofía. También es uno de los más misóginos y los que ha tenido más éxito. Aristóteles organizó lo que él consideraba que era el método de la ciencia, y la ciencia era para él conocimiento racional teórico. Es decir, que hay muchas maneras de conocer, el sentido común es una manera de conocer, pero una manera de conocer menos valiosa. Y hay modos emocionales de acercarse a las cosas, y esos modos emocionales para Aristóteles claramente conducían a confusión. De hecho, parte del problema político en esta construcción de pensar la ciencia como conocimiento racional teórico es quiénes eran para Aristóteles sujetos racionales, quiénes calificaban como racionales. Y eso es muy interesante porque cuando nosotros vinculamos lo que se llaman primeros analíticos y segundos analíticos, la lógica y la filosofía de la ciencia de Aristóteles, con la política, otro de sus textos muy importantes, vemos que Aristóteles consideraba que las relaciones de poder, las relaciones políticas en una sociedad eran relaciones naturales, que de la misma manera que en la naturaleza entre los animales hay animales dominantes y dominados, que en una cadena alimenticia hay animales que devoran a otros animales, y que esta es una relación natural, que no vale oponerse éticamente a que el león se coma a la gacela o el gato se coma al ratón. No es una cuestión moral, no es una cuestión política, es una cuestión natural. Ahora, Aristóteles decía, la sociedad se organiza de acuerdo con relaciones naturales, y esas relaciones naturales, y esto es lo interesante de ese pensamiento aristotélico, porque tiene raíces muy profundas, sobre todo porque ha sido el pensamiento tomado por el cristianismo, tomado por Santo Tomás, pero muy profundas dentro de las posiciones más conservadoras. Y es esto: Aristóteles consideraba que toda diferencia se resolvía en una jerarquía. Es decir, no bastaba mostrar que dos sujetos eran diferentes, sino que si uno era diferente de otro, uno es superior y otro era inferior. Y él decía, hay tres relaciones naturales que fundan el orden social. Y esas tres relaciones eran: el amo es superior al esclavo, el adulto es superior al niño y el varón es superior a la mujer. Cualquier coincidencia con dificultades contemporáneas para acceder a los derechos humanos, ustedes verán. ¿Cómo distingo un amo de un esclavo? Lo distingo porque hay algo en el cuerpo que me dice quién es amo y quién es esclavo. Hay algo entre un cuerpo blanco y un cuerpo negro que me dice no solamente que cuando un cuerpo blanco se confronta con un cuerpo negro, el cuerpo blanco sabe que puede disponer de ese cuerpo como si fuera una extensión de su voluntad, que ese cuerpo negro anula su voluntad para seguir la voluntad del amo, es decir, que es como una herramienta, una prolongación de su voluntad. Yo soy amo, me habría tocado otra cosa seguramente en Grecia antigua, pero si soy amo y dispongo de esos cuerpos, les hago hacer aquello que no tengo ganas, me da trabajo o considero disvalioso hacer, porque lo valioso en esta Grecia clásica era el ocio y no el trabajo. El trabajo lo hacían los esclavos. Entonces me confronto con ese cuerpo y sé que puedo disponer de él, pero lo peor es que cuando ese cuerpo se
confronta con ese hombre blanco, sabe que por naturaleza le ha tocado obedecer. Y ese es el aspecto en el cual, cuando naturalizamos una relación de poder, cuando la transformamos en una jerarquía que tiene que ver con los cuerpos, y vale para todo racismo y para toda discriminación étnica, cuando transformo esa relación, ese valor en una jerarquía natural, ese cuerpo, por ser como es, algo de lo que no puede escapar, obedece a un cuerpo que se supone mayor, porque más poderoso, porque esa cultura avala esa relación de poder. Entonces el amo es superior al esclavo, el adulto al niño. Todavía estamos discutiendo, a pesar de la Convención por los Derechos del Niño, en qué momento los niños o los adolescentes o las adolescentes tienen suficiente criterio como para poder ejercer un derecho, o contraparte, cuánto tiempo tienen que estar bajo la tutela de los adultos. No bajo el cuidado y la protección, sino para un cuidado y una protección que se toma como precio a la autonomía. Eso es la tutela. Y la tercera relación era el varón es superior a la mujer. Es decir, si hay cuerpos sexuados, el cuerpo masculino no es solo diferente del femenino, es superior y por lo tanto en la naturaleza de uno está mandar y en la de otro obedecer, decía Aristóteles. Entre estos dos cuerpos, amo-esclavo, adulto-niño, varón-mujer, no puede haber ni igualdad en el plano ético ni amistad en el plano político. Esa democracia griega que nos han enseñado que era universal para un universo muy chiquito. Era universal para quienes ya eran ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Los que compartían las tres condiciones de superioridad. Eran blancos, eran amos, blancos y ricos, eran varones y eran adultos. Ese sujeto hegemónico recibía en Grecia el nombre de andrós. Era el único sujeto capaz de ciudadanía, el único que tenía ocio, el único que podía participar en el espacio del ágora, mientras, como decía Aristóteles, todo hombre tiene un esclavo que lo sirve y una mujer que lo reproduce. Es decir, que aquello que no tenía cualidad de ciudadanía eran pertenencias, propiedades, pero en el sentido patrimonial de ese hombre adulto, blanco y propietario. Por eso hablamos en el feminismo no solamente de cuestiones de machismo o de discriminación de género, hablamos de androcentrismo. Androcentrismo es esta posición del andrós. Entonces, la idea de la ciencia como conocimiento racional teórico era la idea de un ámbito de saber que solo era accesible y solo podían construirlo ciertos sujetos, justamente el andrós, justo los sujetos privilegiados, justo los que tenían poder político y poder económico. Ellos construían el saber legítimo. Los otros saberes, las otras construcciones, ocurrían dos cosas. Por un lado, que no iban a ser aceptadas como legítimas porque no eran racionales. Y por otro lado, esos sujetos descalificados de la racionalidad no es que no tenían capacidades, pero tenían unas capacidades a las que no se les concedía ningún valor, ningún interés. Por ejemplo, para Aristóteles las mujeres eran excesivamente emocionales, pero la emoción no era un valor epistémico, un valor fiable para construir conocimiento. Entonces eso que podía ser un valor era algo despreciado. No solo se despreciaba a las mujeres y se les impedía acceder a la ciencia, se despreciaban aquellas cualidades restándoles valor epistémico, sacándolas de un lugar de autorización, incluso de aquellas cosas que les competían a estas personas. Esas jerarquías naturales fundan el androcentrismo y el androcentrismo funda un modo de hacer ciencia que florece en la modernidad. En la modernidad, cuando surge el Estado moderno, surge la ciencia experimental. Podemos decir, bueno, pero esa ciencia experimental justamente rompe con la hegemonía aristotélico-tomista, la idea del conocimiento meramente como deducción, aparece la ciencia experimental y aparece la ciudadanía, aparece el Estado moderno. La ciudadanía aparece con el argumento del contrato social. El contrato social, para poder hacerlo, los sujetos tenían que considerar al otro como un sujeto con derechos. Era un contrato apoyado en la moral, apoyado en los derechos. Pero esos derechos se planteaban, se manifestaban de manera universal y abstracta. Por lo tanto, solo podían acceder al contrato social sujetos capaces de racionalidad y abstracción.
¿Y quiénes eran esos sujetos? Y ahí aparece la teoría del contrato social, ya en el 1700, y con varios filósofos, Locke, Hobbes, Rousseau. ¿Quiénes son los sujetos capaces de establecer ese contrato social? Los negros no, porque tienen un pensamiento medio místico. Los pueblos originarios, los indígenas no, porque también tienen un pensamiento metafórico, una idea circular del tiempo. Las mujeres tampoco, porque no eran racionales. Pero no era la ciencia experimental. Aristóteles decía que no éramos racionales porque éramos esponjosas y húmedas. La ciencia moderna va a decir que no porque tenemos los cerebros más livianos y los cráneos más pequeños. Los argumentos cambian, pero las conclusiones siguen siendo las mismas. Entonces, las mujeres no porque son inferiores, los niños no porque no son maduros. Entonces, ¿qué pasó? Y en el contrato social lo sabemos, porque sobre esto Marx hizo una muy fuerte crítica en la cuestión judía. Ese contrato social era un contrato burgués, porque había que tener propiedad. Porque si íbamos a pactar nuestros derechos, y el derecho es el derecho a la vida y el derecho a la propiedad como los dos derechos fundamentales. Quien no tiene propiedad, ¿qué es lo que va a pactar? Entonces, quien tenga que ser ciudadano tiene que tener algo para pactar, y ese algo es la propiedad. Y esto no fue solo en Europa, fue también en América cuando se hacen las revoluciones inspiradas en la Revolución Francesa. Nuestra Revolución de Mayo fue en 1810, en 1811 el Cabildo dijo que no iban a ser vecinos, o sea que no iban a poder participar del Cabildo, no iban a poder ser ciudadanos, ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Y que para ser ciudadano había que tener casa fundada, es decir, una propiedad. Quien no tenía propiedad quedaba fuera de la ciudadanía. Esto a Marx le pareció horrible. Los pobres no podían ser ciudadanos. Que ninguna mujer pudiera ser ciudadana no le pareció relevante. Tenemos algunos problemas ahí. Y tenemos algunos problemas de los que vamos a hablar. ¿Quién reacciona con respecto a este androcentrismo de los saberes? Sobre todo a mediados del siglo XX hay una gran crisis de la idea de que la ciencia es un saber preservado de intereses y preservado de influencias de otra cosa que no sea el propio saber. En los años 70, ya entre los 50 y los 70 del siglo pasado, cuando yo nací, se empieza a plantear una crisis que tiene que ver con pensar la ciencia como un quehacer hecho por seres humanos que externamente también reciben influencias para poder desarrollar estos saberes. Hay un diálogo entonces entre una historia de la ciencia como una construcción donde no solo entra los propios saberes de la ciencia, sino la religión, la política, la economía. Si nosotros pensamos hoy en el fruto de 50 años de este tipo de reflexión, nos parece casi obvio que lo que investiga un laboratorio puede estar influido por lo que económicamente demanda una multinacional, o que determinado tipo de vacuna se va a sostener a pesar de que las bases empíricas no son muy fuertes porque interesa a determinadas formas políticas que quieren proteger una cierta práctica o nos quieren preservar del pan. Bueno, todas estas cosas son a esta altura casi sentido común, pero no lo fueron hasta la década del 70, en que aparece una crisis de ese saber científico, una permeabilidad, y aparece entonces una historia externalista de la ciencia, y aparece el feminismo tomando, entre otras críticas, la crítica de la producción de estos saberes. Una cosa bastante observable es que las universidades europeas se crean en el siglo XV y hasta el siglo XX no admiten mujeres, o los últimos años del siglo XIX. Es más, cuando se discutía, por ejemplo, en la Universidad de Boston, un biólogo, Edward Clark, le pidieron que evaluara si era deseable que se incluyeran mujeres en las universidades. Se empezó a discutir porque el feminismo no solamente era el feminismo sufragista, ese feminismo que decía queremos los mismos derechos, ¿por qué no vamos a votar? ¿Por qué no vamos a poder elegir? Eso que se nos había negado en la Revolución Francesa a fines del 1700, en el 1900 se demandaba fuertemente. Entonces se llega a fin de ese siglo con una fuerte demanda de saberes. Una de las primeras cosas que demandaron las feministas de esa primera ola en el 1700 fue el acceso al conocimiento. Era claro que ese acceso al conocimiento era la vía para después poder tener otro tipo de responsabilidades y de participación y para que la palabra fuera una palabra fundada y valiera. Entonces, uno de estos datos era cuando Edward Clark le piden que haga esa evaluación, él lo hace como biólogo y de hecho edita un libro que se llama Sexo y Conocimiento,
y donde recomienda fuertemente no permitir que ingresen mujeres a la universidad. Él dice que el conocimiento de las mujeres se logra a un alto costo reproductivo, que es deseable que no ingresen mujeres a la universidad porque eso va a tener una influencia muy negativa demográfica, porque a medida que las mujeres acumulan conocimiento lógico y matemático, el cerebro se agranda y los ovarios se encogen. El señor era un sabio, consulto de la Universidad de Boston, y en realidad me quedé pensando en esto porque cuando uno analiza las estadísticas entre grados de conocimiento y cantidad de hijos, a mayor grado de educación, menor cantidad de hijos. A lo mejor Edward Clarke tenía una intuición y tendríamos que investigarla, ¿no? Pero entonces la epistemología feminista, por un lado, va a pensar qué figuras hubo en la ciencia a las que no se les dio crédito. Por otro lado, va a tratar de insistir para que las mujeres también sean aceptadas como sujetos productores de conocimiento. Sobre todo ese feminismo de los 70, que lo que pedía era igualdad, decía, queremos acceder a esos lugares, a las universidades, a los laboratorios, a esos lugares de producción de conocimiento genuino. Pero también producido ya una maduración y alcanzado ciertos grados académicos, donde las mujeres demostraron que podían aprender matemática, física, que sus ovarios están geniales y que de todas maneras podían manifestar su acceso al conocimiento abstracto si les daban la oportunidad y les daban los recursos para hacerlo. Una vez demostrado esto, comenzaron otro tipo de críticas que tenían que ver con dos aspectos que podríamos distinguir, la ciencia como proceso y la ciencia como producto. La ciencia como proceso son las comunidades científicas, cómo se construye el saber. Y allí hubo una crítica feminista. ¿Cuáles eran las cualidades habilitadas y cuáles no? ¿Qué inclusión se hacía de las mujeres? Lo que hoy llamaríamos segregación vertical, es decir, las mujeres están solo en la base, no acceden a los lugares de más responsabilidad o los lugares de poder. Segregación horizontal, las mujeres están en los bordes, en los lugares marginales, pero no en los lugares centrales donde se construyen hipótesis, donde se construye prestigio y poder en la construcción del saber genuino. El aspecto de la ciencia como proceso permite críticas de tipo sociológico, pero el punto de la crítica sociológica, fuera de la cuestión la cuestión ética, de la igualdad de oportunidades, digamos, de la ética distributiva, de lo justo que es que todas las personas tengamos acceso a los bienes de la humanidad, fuera de ese aspecto, es una cuestión sociológica y, si ustedes quieren, ética. El punto es, ¿estas presencias o ausencias impactan en el resultado? Y ahí tenemos la ciencia como producto. Y el asunto ahí entonces es revisar el saber científico y ver si en algún momento la ausencia de mujeres hizo sesgado ese conocimiento o dio ciertas cegueras a la producción de saberes que la presencia de mujeres quizás iluminaría. Entonces, pensar que los sujetos, no solo las mujeres, que otros sujetos que ingresaran a los saberes serían sujetos valiosos, si hemos expulsado por edad, por raza, por clase, por etnia, por sexo, pensar comunidades más diversas obviamente nos va a dar un conocimiento más fuerte, aún en el sentido de objetividad que la propia ciencia propone. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo de lo que escuchamos, uno la escucharía horas. Yo les voy a pasar el link de la charla completa. Hay algún link, creo que en la primera clase les puse un link de una entrevista a ella, aparte muy amigable de escuchar, siempre es muy dinámica, digamos, en su descripción, y en 15 minutos hizo como un recorrido histórico que me parece muy valioso. No sé si alguna tiene alguna reflexión, si alguien ya había escuchado esto, y si no, si quieren charlar algo ahora, y si no avanzamos con el resto de los temas. Yo quisiera hacer un comentario. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí. Ya, bueno. Sí, muy interesante yo vi ese otro video que tú habías pasado el link para la otra clase y yo oí
e me gostou muito sua maneira de exponer suas ideias e tal, não? Eu quisiera, eu infelizmente eu não pude mandar o que consegui fazer aí com esse lo que foi pedido, não? Pero eu tenho listo, terminei hoje sobre a questão de las políticas públicas para isso de las como é para o sistema de licencia paternidad, maternidad, o entonces licencia parental, que es para algunos otros países. Todo, yo tengo algunas cosas ahí para quien interese, ¿no? Yo te mando. Y lo que me llama la atención es, ella habla sobre ese libro, yo no sabía, ¿no? De que se llama Sexo y Conocimiento, de Edward Clarke, parece, donde él dice, que la mujer, el cerebro se agranda y el ovario se achica, ¿no? Y es muy interesante porque lo que tenemos ahora, ¿no? Esse breve estudo que eu hice sobre essas licenças de maternidade, paternidade e todo, e como está como foi a evolução, não, de essas licenças em diferentes países e como isso está muito involucrado com a questão de que a mulher está em el mercado de trabalho. E com isso, não, essas baixas taxas de fertilidade, não, que se vê em vários países e toda a luta que há com as políticas de licença, incluso assim de que tu tienes, por exemplo, Suécia, é muito interessante, eu consegui trabalho onde compara as regras de licença maternidade e paternidade em Brasil com as regras de Suécia, não? E Suécia aí, na década de 70, todavia, já enfrentava a redução da taxa de fertilidade e fizeram assim muitas coisas, não? Ampliando essas licenças, não, que é parental, porque são para os dois, e ampliando os valores que eles pagam para que os papás estejam, e nada de isso dá uma boa solução para a redução da taxa de fertilidade em Suécia, que continua barrando, não? E depois aí também artículo muito interessante sobre onde as taxas de fertilidade são as mais baixas do mundo, que é em a Coreia do Sul, e aí realmente é a menor do mundo e está muito involucrado com a questão do trabalho de las mulheres en el mercado de trabajo y que ellas no tienen poquísimos o no tienen hijos, tienen uno solamente, generalmente, ya después de los 30, y es eso. Entonces ellas están, y finalmente hay un trabajo muy reciente, ¿no?, de un economista que incluso él habla sobre eso, que la reducción de la población en el mundo va a ser muy más amplia de lo que se estaba ahí haciendo las cuentas, ¿no? Y exactamente una de las razones para que eso ocurra es la cuestión de la mujer en el mercado de trabajo y su no interés en tener hijos o tener uno nomás, y todo. Entonces, es muy interesante ese, en verdad, como ella dijo, ¿no? Él vio lejos sobre esa cosa de que verdaderamente eso implicaría en el tamaño de las familias. ¿Se cortó, Cristina? Bueno, espero que pueda sumarse. Sí, ¿no? No recuperó. Bueno, sí. Ahora cuando se sume le voy a preguntar si ese trabajo al que se refiere es... Ahí estás. ¿Estás de vuelta, Cristina? Se había cortado la conexión y ahora estás muteada. Ahí está.
Cristina, se había cortado la conexión hace un minutito nada más, pero te iba a preguntar si ese trabajo al que te referís, de toda esa recopilación que hiciste, si lo podemos compartir, sería muy interesante. Claro. Sí. Agradecidas todas. Hay mucho de lo que has nombrado a nivel global que yo la verdad que no conozco en términos de normativa. Así que muchísimas gracias por ese aporte. Entiendo que el problema de la tasa de natalidad, por supuesto, no es unicausal, pero claramente hay análisis en distintas partes del mundo en donde coincide que a mayor formación, menor cantidad de hijos, ¿no? Eso es claro. Además, es muy interesante todo lo que has recogido, así que si lo podés compartir, es bienvenido, agradecidos y agradecidas todas. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario vinculado a lo que vimos, y si no avanzamos. Elena. Hola, Elena. Muy interesante todo esto que trajo Cristina, que está siempre curiosa y buscando cosas nuevas. Es la verdad que yo pienso que, para resumir todo, me parece que hay una incompatibilidad del capital con el feminismo, porque en todo esto se resume que el capital no quiere dar condiciones de igualdad en el mercado de trabajo para la mujer, porque al dejar o parar un poco su carrera, su trabajo, a cuidar de un niño, de una familia, se retrocede mucho, y para que esto no pasase, que pudiera volver a trabajar después, tendría que haber una compensación, y ellos no están dispuestos a pagar por esto todavía. Yo no sé cuando se llegue a una situación, como dice Cristina, en Corea. En Corea yo escuché hace pocos días una estadística que 70% de los jóvenes no están en una relación, ni los hombres ni las mujeres, están solos. Esto me llamó la atención, porque ¿por qué esto? Y es por la cuestión del trabajo, me parece también. Y entonces, en cuanto no hubiera una predisposición de protección, de equidad, del principio de toda la actividad de hombre y mujer en una relación de pareja o lo que sea, en relación al trabajo de ambos, la verdad es que es imposible. Hoy yo tengo una hija acá que trabaja y ya decidió, no tiene pareja y no va a tener hijos. Mi otra hija que está en Alemania, está casada y tuvo un hijo y no va a tener otro. Y aún así, ella está atrasada en relación a la carrera profesional del esposo, por ejemplo, y si dentro de unos años la pareja decide que no va a seguir juntos, por ejemplo, ella va a estar en una situación mucho peor para volver a trabajar en una condición mejor, ganar mejor. O sea, en cuanto el capital no entender que hay que compensar y hay que haber equidad, esto va a pasar. No es una cuestión de educación, es una cuestión de la plata, me parece. Gracias, Elena. Yo recupero esto que decís, y hacia lo que viene en este rato que vamos a compartir, les aseguro que vamos a llegar de vuelta a esto que está planteando Elena, que tiene que ver un poco con el diamante del bienestar que comentaba Mariana en la clase pasada, ¿no? Poner a la vida en el centro y plantear otros esquemas. Hay agendas internacionales que están tendiendo a abordar esto de manera muy explícita. Y ahora lo vamos a compartir. Yo, como para no excedernos mucho en el tiempo, pero después vamos a tener otro rato para conversar, vuelvo a la presentación y les quiero compartir ahora una línea de tiempo que preparé para contarles sobre estos compromisos internacionales. Como les decía, bueno, la charla de Diana Maffia va a quedar el link en el repositorio.
La verdad es que lo había armado en un Prezi, pero tuve una experiencia en un Zoom de compartir un Prezi que yo movía la presentación y se quedaba quieta. Les voy a dejar el link al Prezi, que está abierto, lo pueden usar, o sea, agárrenlo cuando quieran, pero lo traje al PDF porque no quería tener problemas. Este link que está acá les va a aparecer, está linkeado en los documentos que les voy a alcanzar. Yo voy acá a repasar los compromisos internacionales en relación al género, habiendo tomado algunos, los principales, pensando en cuál es nuestro contexto de trabajo y de nuestros institutos y de nuestra región. Esto tiene que ver con el carácter que el tema fue adquiriendo en las agendas internacionales, ¿no? Hasta llegar a entender un poquito más, cuál es la mirada actual. Se me fue la pantalla. Ahí está, perdón. Siempre enfocando en esto, ¿no? A mí me parece importante, por ahí, capaz que puede parecer un poco plomo que les vaya contando estos tratados y estos convenios, pero me parece importante que dentro del rol que ocupamos en los institutos, que ocupan ustedes en los organismos que son organismos públicos, en definitiva, entiendo que estas agendas internacionales a veces pueden ser anclaje de algunas acciones, de algunos marcos normativos más particulares, y también muchas veces pueden ser aliados en este a veces quijotesco intento de transversalizar la perspectiva de género y trabajar por la igualdad. El primero que abordo es en el año 1922, tratemos de situarnos en ese momento. Uy, me voy al Prezi cada vez que cliqueo para abajo. Ahí voy, Ahí está. En el año 1922 existía una asociación panamericana para la promoción de la mujer. Eso se transformó de 1922 a 1928 en la Comisión Interamericana de Mujeres, que es de la Organización de Estados Americanos. Esa Comisión Interamericana de Mujeres sigue existiendo. Les voy a contar un poco cómo se funda, ¿no? O sea, esta asociación panamericana lo que pretendía era incidir en los resultados de conferencias internacionales que los Estados americanos venían haciendo desde, sobre todo, si nos situamos en esa época, desde el estado legal de las mujeres y básicamente del derecho al voto, ¿sí? Eso estaba pasando en ese momento. Entonces, hubo una conferencia, después se fundó la asociación, al año siguiente hubo una conferencia en el año 1923, en donde se estableció que las futuras conferencias de los Estados americanos iban a tener que estudiar las formas de eliminar las discriminaciones legales que estaban en las constituciones de los estados y en otras normativas que fueran en contra de las mujeres. En esa conferencia también se adoptó una resolución en donde se decía que en todas las conferencias futuras se iban a incluir mujeres en las delegaciones futuras. Imagínense que estamos hablando del año 1923, era una movida muy, muy adelantada, digamos, para ese momento, pero era una necesidad. Ahora, ¿qué pasó? La siguiente conferencia fue en La Habana en el año 1928, y la resolución adoptada de que se iban a incluir mujeres en las próximas delegaciones no se cumplió, ni una sola delegación llegó a mujeres. Otra vez, digamos, empezamos a hablar de la distancia entre las normativas y la puesta en práctica de esas normativas que generamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hubo movilización de mujeres en la región, en esa conferencia de 1928, en donde demandaban participar en la conferencia. Y se demandaba un tratado de igualdad. Eso es lo que en ese momento, esa movilización que se generó durante la conferencia que fue en La Habana, demandaban, ¿no? Ese tratado de igualdad no salió, pero ¿qué resultado dio esa conferencia para las mujeres? Crearon la Comisión Interamericana de Mujeres. También, cualquier parecido con la realidad, diría Diana Mafia, es coincidencia, ¿no? O sea, hay una mesa de decisión donde se debaten los asuntos y se toman decisiones,
No se incluye ahí a la mujer, pero se genera una comisión aparte para tratar temáticas de la mujer. Ahí Carolina Borda levantó la mano, claro. Hola, Hola, hola ¿cómo Mariana. andas? No, bien, gracias. Solo para resaltar un hecho que me parece importante poner, digamos, en lo que estás contando, y es que antes de eso, mucho antes de eso, en 1700, más o menos como 90, bueno, en el marco de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también se lanza por parte de una escritora francesa que es como Olympique algo, no recuerdo muy bien su nombre, perdón, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Sí. Sí, esto como pues teniendo en cuenta también Sí. que se olvida un poco a las mujeres como en ese proyecto de igualdad. Sí, hay muchos antecedentes, digamos, y en el 1800 también hay varios antecedentes. Yo traté de ajustar un recorte y de ver qué es lo que concretamente había repercutido en instituciones hoy, pero claramente la historia no empieza acá y viene incluso de las sufragistas del 1700 a las que refiere Ana, pero es interesante. Voy a buscarlo, o si lo tenés y nos lo querés compartir, también lo podemos socializar. Hay un montón de... ¿Se acuerdan cuando hablamos en la primera clase de el dilema de Wollstonecraft? Ella también participaba de estas declaraciones y de esta presión a los estados para el reconocimiento de derechos, incluso de poder entrar a debates públicos, presufragio incluso. Pero si vos lo tenés a mano o lo podemos referenciar un poquito más, después lo compartimos, lo socializamos por mail también. Sí, Y todos los que... perdón, un poco hacía referencia a esto, pues teniendo en cuenta que a partir de como esta declaración surgen muchas de las demandas de las olas feministas de ahí en adelante, ¿no? Y Sí. también, digamos, esto es un hito importante, sobre todo para el tema de incorporación de las mujeres en temas como cambio climático y ambiente. Entonces, lo mencionaba por eso. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Y cualquier otra que consideren más importante también sumar y mencionar y compartir, lo hacemos. Acá sumamos todos. Después de eso, aparece la Carta de Naciones Unidas, que en realidad es la fundación de Naciones Unidas en San Francisco. Hay, digamos, como tratado, es donde se funda Naciones Unidas. Fue el primer acuerdo internacional en donde se hablaba de la igualdad de derechos de hombres y mujeres explícitamente, ¿no? La no discriminación sexual. Eso fue un preludio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también que tuvo lugar después. Ahí puse una foto de una de las pocas mujeres que pudieron participar de esa conferencia de la ONU, que es una mujer brasilera, que las compañeras de Brasil, si tienen más información de esta figura, es bienvenida, que es Berta Lutz, que fue una mujer que atravesó hasta su muerte en el 76, atravesó todas estas instancias de institucionalización y fue una de las representantes mujeres que tuvo un papel fundamental en esto de que esta Carta de Naciones Unidas explícitamente mencionara a las mujeres. Yo sé que es muy conocida su figura en Brasil, que incluso hay un premio en Brasil que se llama Berta Lutz, así que bueno, cualquier material o información que tengan sobre ella es bienvenida, pues era una científica, feminista, diplomática, una de las figuras de mujeres luchadoras de nuestra región que vale la pena conocer. Después de esta mención explícita, digamos, de la mujer en este acuerdo global, aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que no sé si ustedes ya habían escuchado en algún momento esto, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos se iba a llamar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no de los derechos humanos. Ahí fue Eleanor Roosevelt la que presidía
una comisión digamos, de redacción previa, ella y algunas mujeres que trabajaron en esa comisión incidieron mucho en el comité de redacción. Había ahí una uruguaya también trabajando en ese comité. Bueno, y ahí esos 30 derechos, son 30 artículos con 30 derechos que se consagraron en esa reunión, en ese momento no había un consenso internacional de que eso fuera obligatorio, ¿no? Entonces, el documento no se constituyó en ese momento como una obligación para los estados que firmaran, pero después, muchas décadas después, se fue avanzando en este consenso para que fueran obligatorios, y hoy son 9 los tratados internacionales que conforman, digamos, el cuerpo básico de esta normativa, ¿no? Entre los cuales uno de los tratados es el de la no discriminación contra las mujeres. Hoy en día hay una fuerte presión, ya lo voy a volver a mencionar al final, pero de un sector de Naciones Unidas para incorporar el derecho al cuidado como un derecho humano. Sobre todo esto se fortaleció como idea post-pandemia, ¿no? En el año 1975, el año 1975 fue declarado como el año de la mujer, y se hace la primera conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer en México, que planteaba el tema de la igualdad de género, la eliminación de discriminación por motivos de género, la plena participación de las mujeres en el desarrollo, mayor contribución de las mujeres en la paz mundial. Y después, en el año 1977, eso que fue global se regionaliza, otra vez vamos a La Habana, Cuba, en donde a partir de ahí empiezan en América Latina, desde 1977 hasta la fecha, se cumplen 45 años de esto. América Latina y el Caribe es la única región del mundo que tiene reuniones de gobierno en conferencias que abordan la temática de las mujeres, ¿sí? Son estas conferencias regionales que están lideradas o coordinadas por la CEPAL, que está estipulado desde 1977 que no tienen que pasar más de 3 años para convocar conferencias regionales sobre la mujer. Esto viene pasando desde hace 45 años, y esto pasa solo en América Latina y el Caribe. Somos la única región del mundo que tiene esto. Es una característica no menor, importante para nuestro accionar, y sobre todo porque aparecen agendas, y están apareciendo algunas agendas más propias, de carácter propio, que son muy interesantes a tener en cuenta y que tienen que ver con lo que comentaba Elena, con lo que vamos a ver ahora. La próxima conferencia la regional de mujeres es en Argentina, ahora en el mes de noviembre. Bueno, en 1979 el otro gran documento, junto con el que sigue después de Beijing, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esto CEDAW, ¿sí? Acá se habla, por supuesto, de la igualdad normativa de los estados, pero lo que tiene esta convención, además de particular, es que incorpora esta idea de igualdad sustantiva, de la que hablábamos en la primera clase, ¿no? En donde digamos, la igualdad normativa está bien, la reglamentación, pero en el texto aparece fuerte el tema de la igualdad de facto, donde también aborda cuestiones más socioculturales, digamos, ¿no? De patrones, de estereotipos, habla de la responsabilidad común de hombres y mujeres. Yo lo que trato de, por supuesto que esto no tiene una consecuencia directa en la práctica, pero si nosotros nos vamos situando en los momentos en los que estas conferencias y estas tracciones, digamos, tuvieron lugar, en el presente de cada conferencia iban un poco a contrapelo de lo que estaba pasando socialmente, ¿no? Pero después, con los años, hay muchos discursos y agendas que, como sucede con estas cosas, se fueron instalando, ¿no? En común. Acá veo en el chat, ahí está, lo de Guillermo. Gracias, después lo vamos a mirar.
Gracias, Guillermo. Bueno, espera que me fui al chat. Lo que sucede después es la plataforma de acción de Beijing en 1995. Esto, no sé si se acuerdan que en la clase pasada Mariana en un momento dijo de Beijing en adelante, bueno, porque lo fuerte que pasó, pasaron muchas cosas, pero algo muy fuerte en esta plataforma de acción de Beijing es que el tratamiento de la igualdad y toda la plataforma que se elaboró ahí no fue solo de los estados. Hay muchos relatos, incluso hay algunos videos vinculados a esto que son interesantes de ver, porque fue un espacio en donde por primera vez en la conferencia se representaban organizaciones, delegaciones, instituciones no gubernamentales, ¿no? Fue un hito, digamos, muy esperanzador, muy inspirador, ¿no? En términos de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, y ahí es donde se plantea explícitamente, sería el nacimiento formal de esta idea del gender mainstreaming, ¿no? Que es la transversalidad de la perspectiva de género. Esto está explicitado acá como un mecanismo de actuación, ¿no? En los países para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas. En esa plataforma, bueno, se expresaron medidas de acción en lo que dicen 12 esferas, esferas de preocupación, de particular preocupación en relación al género y a la igualdad. Yo acá marqué en negrita algunas que me parecen como más importantes en términos de los institutos en los que estamos trabajando, que tienen que ver con poder y toma de decisiones, mecanismos para el adelanto de la mujer, educación y formación. Esa plataforma cada 5 años fue teniendo revisiones. Beijing más 5, Beijing más 10, bueno. En el año 2015, la plataforma cumplía 20 años. Por un lado están los ODS, en donde explícitamente se plantea, bueno, todos los objetivos del desarrollo sostenible, en el 2015, van a tener la transversalización de la perspectiva de género, ¿sí? Esta idea de, bueno, vamos a sensibilizar en todos los objetivos la perspectiva de género. Vamos a incorporar la perspectiva de género en cada uno de los objetivos. Y por otro lado, el objetivo específico, el ODS 5, ¿no? Y paralelamente en ese año también se hace la revisión de Beijing más 20. Y de 1995 al 2015, como para ser más precisa y clara, les digo que uno lee el documento, y el inicio del documento dice, este informe es un llamado de alerta, ¿sí? O sea, en los últimos 20 años, lo que tenemos que hacer es llamar la atención, porque en realidad todo lo esperanzador y lo fuerte que había sido 1995, cuando se hace un análisis de la implementación de esa transversalización, nadie estaba conforme, digamos, ¿no? O sea, no parecía suficiente en términos de cuánto había mejorado el mundo, digamos, para las mujeres y para las niñas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay mejores marcos normativos, mejores niveles educativos para las mujeres, más participación en el mercado laboral que hace 20 años, pero hay muchas barreras que hace 20 años estaban, que siguen estando, y en realidad si uno analizaba en el 2015, y lo mismo sucede ahora, lo que pasa en todos los países, en ningún país se alcanzó la igualdad de géneros. Entonces, el planteo que se hace en Beijing más 20 es que la implementación es lenta, es desigual, es insuficiente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, por supuesto, condiciones de interseccionalidad como la marginalidad, ¿no? Se plantea el tema de presupuestos nacionales. Yo les voy a leer puntualmente un párrafo del documento del prólogo, que bueno, ya tiene 7 años, pero tiene total y absoluta vigencia. Dice, en los últimos años el proceso de la igualdad entre los géneros se ha visto obstaculizado por factores emanentes de los panoramas político y económico internacionales que han sido especialmente difíciles de mitigar o combatir.
Los conflictos persistentes, las crisis financieras y económicas mundiales, la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, y el cambio climático han intensificado las desigualdades y la vulnerabilidad, con consecuencias negativas específicas y prácticamente universales para las mujeres y las niñas. Los frágiles logros conseguidos en igualdad entre los géneros siguen amenazando por un extremismo en auge y reacciones negativas específicamente dirigidas contra los derechos de las mujeres en muchos contextos. Las normas discriminatorias profundamente arraigadas, los estereotipos y la violencia siguen siendo hechos generalizados. Muestra de que la discriminación por motivos de género todavía está muy intrincada en las mentalidades de personas, instituciones y sociedades. Traigo este párrafo porque me parece que hubiera sido escrito ayer, cuando uno analiza incluso hasta cuestiones de cambio climático, de precio de los alimentos y energía. Bueno, en la práctica institucional, esto también, el análisis que se hace de Beijing más 20 nos lleva un poco a esta idea otra vez de la distancia entre la normativa, lo discursivo, las reglamentaciones y la puesta en práctica, ¿no? En el año 2016, en la región, en estas conferencias regionales que les decía, se elaboró la estrategia de Montevideo. Esta hoja de ruta es la hoja de ruta de nuestra región en términos de género, es producto, digamos, de consensos que, como sucede con todas estas cuestiones, son consensos que se van elaborando en las sucesivas conferencias, ¿no? En las conferencias regionales aparecen los compromisos. Seguramente han escuchado el compromiso de Santiago, bueno. Eso, en el 2016 se elaboró la estrategia de Montevideo. Yo les dejo en el repositorio el documento, ¿sí? Si lo quieren profundizar. En estos consensos que se fueron elaborando y que se plasman, bueno, se abordan otra vez los enfoques que guían a las políticas públicas en la región, cuáles son las dimensiones críticas para el abordaje de género y para la autonomía de las mujeres, en donde plantea claramente estos nudos estructurales, digamos, que abordar, y ejes de implementación, de instrumentación, ¿no? Entonces hay ahí todo un marco normativo, de comunicación, de sistemas de información, de monitoreo. La mayor parte de los datos que nosotros hoy tenemos en la región vinculados a género son gracias a esta iniciativa y a la CEPAL, ¿no? Y lo que plantea también es la apertura, digamos, a la sociedad civil en esto, en este desarrollo y en este camino de la igualdad, ¿no? Entonces es apelativo también al sector privado, a los sindicatos, a la academia, y plantea estos nudos, digamos, estructurales a enfrentar, que están acá en estos 4 grandes nudos estructurales para enfrentar en la región, ¿no? La desigualdad, primero que nada, los patrones culturales patriarcales, y la división sexual del trabajo, y ya en el 2016 muy claramente plantea el tema de la organización social del cuidado, que es algo que venimos refiriéndonos insistentemente, y bueno, la concentración del poder y de las jerarquías en el ámbito público. Este documento es muy interesante de leer y sin dudas puede acompañar cualquier estrategia institucional que ustedes quieran plantear, sin ninguna duda. En el 2021, yo esto lo dije cuando hablé de los derechos humanos, hay una alianza global por los cuidados, les voy a dejar el link en el repositorio. 48 estados se presentaron en el 2021, después de un análisis de la situación del tema cuidados y de la interdependencia en la sociedad, se presentaron ante la ONU planteando que es necesario reconocer el tema de cuidados como un derecho humano, ¿sí? Esta Alianza Global de Cuidados es una iniciativa que está lanzada desde México, del Instituto de Mujeres de México, en alianza con ONU Mujeres, y el objetivo es
de afrontar la sobrecarga de cuidados de las mujeres que obstaculizan, digamos, sus oportunidades de trabajo económicas, ¿no? Es interesante seguir este tema en vistas a lo que venimos hablando y a la importancia que reconocemos del tema. Y en términos del futuro, bueno, y acá vuelvo a lo que decía Elena y a lo que se viene planteando. Esto está en comillas porque lo plantea la CEPAL con claridad, y es muy esperanzador ver que esta es la agenda que se está planteando en el post-pandemia en términos de género. En noviembre del 2022, que les dije que se hace la próxima conferencia regional en Argentina, y se va a transmitir virtualmente, el lema es la sociedad del cuidado como horizonte. No, la sociedad, el cuidado, me falta una de ahí. Es la sociedad del cuidado como horizonte. Ese es el lema de la próxima conferencia regional. Claramente lo que está planteando es, bueno, no hay desarrollo posible ni sostenible con este esquema donde el capital y el rendimiento están en el centro, ¿no? Acá hay atravesado, digamos, impactos de pandemia, de cambio climático, la temática de la seguridad alimentaria, la revolución tecnológica, todo atravesado en América Latina y el Caribe por nuestra característica de desigualdad, ¿no? Y un poco el planteo, yo les voy a dejar en los recursos una entrevista a Ana Huesmes García, que es directora de la CEPAL de Asuntos de Género, en donde ella plantea esto, ¿no? O sea, la transversalización no fue suficiente. Nosotros necesitamos transversalizar la perspectiva de género y en las políticas públicas, pero necesitamos acciones afirmativas en relación a esto. La agenda hoy tiene que ver con esto, con la autonomía económica de la mujer, con una sociedad del cuidado, y se refuerza otra vez esta necesidad de estadística, de los números, de qué es lo que está pasando. Ahí quien fue directora de la CEPAL siempre menciona esto de que lo que no está visibilizado, lo que no está monitoreado, no existe, no podemos incidir sobre eso. Entonces hay mucho esfuerzo vinculado a eso. En la entrevista hay algunas cuestiones que son interesantes, les aconsejo mirarla, no dura más de media hora, pero marca un poco cuál es la tendencia regional sobre esto, y el planteo que están haciendo es, bueno, post pandemia, todos los indicadores que la CEPAL venía siguiendo en empleo, se perdieron 13 años. Se retrocedió 13 años en términos del empleo de la mujer. Porque hubo una sobrecarga de tareas de cuidados enorme, y la más afectada fue la mujer y las mujeres jóvenes, ¿no? Lo mismo el tema de la digitalización, la revolución tecnológica, las nuevas tecnologías, y bueno, hay en América Latina y el Caribe, la estimación que ellos plantean es que de cada 10 mujeres, 4 no están conectadas o no pueden pagar conectividad, ¿no? Entonces ella lo que plantea es que, bueno, son cambios estructurales que tienen que empezar hoy. El tema del cuidado lo hemos dicho, o sea, las mujeres ocupan entre 2 y 3 veces más tiempo que los hombres en las tareas del cuidado antes de la pandemia. Esto se creció exponencialmente. Y entonces, bueno, el cambio implica una transformación de poder, de distribución de poder, de distribución del tiempo, ¿sí? Es otra vez la potencia esta del buen vivir, ¿no? de este diamante de bienestar que nos traía Mariana en la clase pasada. Yo en lo personal lo vivo como algo esperanzador, espero que a ustedes les resuene igual, si bien entiendo que son procesos largos, pero que esto sea una agenda regional explícita, me parece muy potente. Y digamos, mirándolo en proyección, estas cosas que fueron surgiendo a contrapelo, esta política a contrapelo, bueno, yo creo que puede generar cambios, no por supuesto en lo inmediato, pero soy optimista en ese sentido. Y acá, cerrando, digamos, la parte histórica,
quiero volver al plano institucional. No sé si alguien quiere comentar algo más vinculado a esta línea de tiempo. Caro, de vuelta. ¿No? Le has levantado la mano y se me fue. Hola, sí, ya. Ahí está. Qué pena. Quiero No te hacerte una veo. pregunta y es, ¿no me ves? Es que tengo como una mala conexión hoy, no sé qué pasa. Ahí está. Pero ya, ahí estoy. Quería preguntar si en esto que estabas hablando un poco de, bueno, de este enfoque como hacia la sociedad del cuidado, también se incluyen los temas reproductivos. ¿Por qué? Porque digamos que, bueno, recientemente estaba leyendo, no sé, una autora que es Joanna Scott, y ella menciona, bueno, entre uno de sus textos, el tema de que las exigencias de la reproducción biológica determinan esa división sexual del trabajo bajo el esquema del capitalismo, un poco, digamos, devolviendo a lo que conversaba Elena también. Entonces es como la necesidad también de empezar a hablar de, bueno, sí, efectivamente hay una sobrecarga en las labores de cuidado, pero también cómo se representa un poco el tema de la reproducción, ¿sí? Sabiendo que esto, por lo menos en la que llaman ahorita una posible cuarta ola feminista, pues entra a ver, digamos, cómo la ciencia y la tecnología puede alivianar un poco la carga reproductiva de la mujer como un rol establecido históricamente. Entonces, no sé si de pronto en esto de la sociedad de cuidado tal vez se tenga en cuenta el tema reproductivo como tal. A ver, sí, no sé si entiendo si es exactamente en los términos en los que vos lo planteás cuando comentaste lo de la ciencia y tecnología aliviando la carga reproductiva, ahí no sé si en esos términos no. Y no sé si interpreto bien el sentido de aliviar la carga reproductiva a través de la ciencia y la tecnología. Tiene que ver con que la reproducción no sea en mujeres, o sea, no entiendo ese punto. Digamos que ahora se está conversando con un esquema, bueno, eso no sé, ya es como, estaba leyendo también, entre otras cosas, el tema como el ciberfeminismo, que lo que hace es abrir un poco la ciencia y la tecnología para que digamos, la carga reproductiva o el rol reproductivo no sea establecido solo para la mujer, ¿sí? Sí, ahora sí. Digamos, ahí teniendo en cuenta, por ejemplo, también hablaban un poco de las familias, entonces el peso que ahora ya no tiene tanto la estructura de una familia nuclear, que es como Sí. mamá, papá y los hijos, sino pues familias diferenciadas, ¿no? Donde, digamos, encontramos diversidades que también pueden ejercer maternidad sin necesidad de ser, digamos, bueno, de identificarse como mujeres, ¿no? Sí, Entonces, perfecto. como estos cambios han hecho que también se entre a hablar un poco de cómo la tecnología puede, digamos, ampliarse un poco para también asegurar que haya, digamos, la reproducción sin la necesidad de que la mujer tenga, pues, como toda esa carga representativa que ha tenido históricamente. Sí. A ver, como para responderte digamos, te respondo vinculado a las últimas conferencias de las mesas directivas que plantean esta temática regional, ¿no? En esos términos de ciencia y tecnología, no, pero sí claramente en que la representatividad de la mujer histórica en relación a la reproducción digamos, en deconstruir esa representatividad, sí. No he escuchado ni leído nada vinculado a esta agenda que tenga que ver con esto del ciberfeminismo, como vos tal cual lo estás planteando, pero sí, no solo en la distribución de la carga de cuidados, sino en deconstruir, digamos, que la responsabilidad de ese rol de reproducción de la mujer no sea exclusivo de la mujer. Eso sí está claramente planteado. No sé si te respondo, pero así tal cual explícitamente como lo estás manifestando, no lo he visto. Eso no quiere decir que pueda existir, pero no, yo no Sí. lo he visto, por lo menos
desde la CEPAL y desde los organismos que están trabajando en esto. Habría que revisar la agenda, capaz que la agenda final, digamos, de este encuentro de noviembre, capaz que algo aparece en relación a eso. Pero sí, a ver, sí es muy potente este tema de la distribución del tiempo, ¿sí? Formulado así. No sé si hay algo más, si no comento más específicamente esto de, voy un poquito más a la transversalización, y nos queda tiempo para intercambiar un ratito y después ir a las salas. Cuando hablábamos de la transversalización, hablábamos en 1995 de Beijing, de la transversalización como estrategia. La transversalización nunca aparece como un objetivo, bueno, voy a tener el objetivo de transversalizar, sino que la transversalización es la forma, el método, la estrategia para lograr la igualdad, ¿sí? Después hay un montón de instrumentos que se requieren para esto, pero digamos, entendamos como primer punto que transversalizar no es el objetivo, sino que transversalizar es un método para lograr el objetivo de la igualdad, ¿no? Aparecieron muchas dificultades en las implementaciones a lo largo de los años, después de muchos esfuerzos vinculados a esto, porque la transversalización se pierde, digamos, no se mide, no hay medición de impacto, no hay claridad con la estrategia, y en relación a lo que conversaba Mariana, también habló del institucionalismo de género, ¿no? En clave con esto de la narrativa, los discursos, la regla, la puesta en práctica, que Cora preguntaba al final, y que yo prometí que íbamos a seguir abordando. Entonces, digamos, es un poco lo que evidentemente pasó, o sea, hay una distancia entre lo discursivo, entre las reglas institucionales, entre la puesta en práctica, y en ese punto, esa distancia entre, es un poco lo que los propios organismos institucionales están viendo, y acá enlazo con el final de Diana Mafia, que decía, bueno, la ciencia como proceso, y la ciencia como producto, o el producto de la ciencia, ¿no? Más concretamente, digamos, el gender mainstreaming de 1995 se comió la agenda de todos los organismos públicos, de los institutos, con diferentes enfoques, pero está en la agenda, ¿no? En el discurso, cuando el trabajo del BID al que yo me refería, que hice en los institutos de ciencia e investigación agropecuaria en América Latina y en el Caribe, bueno, en todos los institutos está presente en el discurso el tema de la igualdad de género. O sea, están los días internacionales de la mujer y la niña en la ciencia, de la mujer rural, de la mujer y las niñas en las TICs, bueno, el Día de la Mujer. Bueno, en eso, digamos, aparecen fotos, actividades, seminarios, webinars, ¿no? En ese sentido, en todas las instituciones, aunque algunas veces esos discursos son, si uno los desglosa un poco, están disfrazados de la misma lógica, ¿no? Que no siempre es un discurso muy innovador, pero eso aparece en todos los institutos y en todos los organismos públicos. Por ahí esa normativa también llega desde acuerdos internacionales, desde esto de que en casi todos los países hay institutos de mujeres, ministerios, secretarías, ¿no? Van haciendo adhesiones a estos protocolos, aparecen leyes nacionales específicas, que después llegan a los ministerios de Agricultura, y después llegan a los organismos. Entonces, bueno, hay un marco que eso regionalmente está. No hay un solo organismo con los que yo me haya entrevistado en donde esto no esté en la agenda. En algún punto en el plan estratégico institucional están, el tema de la igualdad de género de alguna manera se menciona, ¿no? Incluso con normativas propias. Después están las reglas. Y en esto, en las instituciones y en nuestras organizaciones, el planteo es que, bueno, las reglas moldean comportamientos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la primera clase de que uno tiene estereotipos, socializado de determinada manera?
todos tenemos valores que hacen que actuemos, valores, ideas que hacen que actuemos en relación, tomemos decisiones y actuemos sobre este tema de una manera u otra. Entonces, cuando en las organizaciones, las personas que están participando de esas organizaciones, no hay reglas institucionalmente, no hay objetivos vinculados al tema, hay flexibilidad de actuar y de tomar decisiones sobre los valores propios, ¿sí? Digamos, desde este punto, no estoy haciendo un análisis conductista, pero estar en una institución que tiene determinadas reglas, por lo menos dentro de la institución, moldea los comportamientos. Hay determinadas cosas que no se pueden hacer porque hay una reglamentación, hay consecuencias, ¿sí? Ahí influye totalmente la decisión política en relación a esto, y implica, desde el lugar de género que en las que estamos en los institutos, tener una planificación en relación a esto, entendiendo que hay caminos posibles institucionales que permitan regular algunas cuestiones. Pero después está la distancia con la práctica, ¿no? Cuando nosotros hacemos todo ese análisis, decimos, bueno, están las agendas institucionales, hay normativas, que algunas me han enviado, otras les pido si me pueden ir enviando como para poder seguir trabajando sobre esto, pero hay normativas, hay regulaciones que después en la práctica vemos o no si eso incide, porque cuando nosotros hacemos todo ese análisis y nos quedáramos solo con la igualdad normativa, podríamos decir que está todo bien, pero cuando vamos a la igualdad sustantiva, o sea, lo que pasa en la práctica real y concreta, bueno, en los INEA, dijimos, hay en total en la planta de personal entre un 30 y un 38% de mujeres en donde más hay. Y de estos, digamos, cuando digamos, solo el número no dice mucho, pero cuando encima eso lo cruzamos con los órganos de máxima decisión en nuestra región, por lo menos al año 2021, hubo cambios en Chile, hubo cambios en Argentina, pero la participación es de un 20%. Entonces, bueno, hay algunos indicadores que hablan de que todavía en la práctica falta mucho. Lo mismo el tema de los presupuestos, o sea que tener gente formada en género es fundamental en términos de poder llevar eso a la práctica concretamente, ¿no? Para poder ensayar otras prácticas que genere impacto, ¿no? Esta distancia en donde no hay un abanico muy amplio en la puesta en práctica de cambios concretos, ahí bueno, nos preguntamos qué lo explica. ¿Qué lo explica en términos de, bueno, no es solo que falla la estrategia de transversalización, es que no hay decisión política, hay un montón de descripciones que podemos hacer de por qué esto está pasando, pero hay una dimensión institucional que es muy interesante tomar cuando analizamos esto y que vamos a abordar en las próximas clases, que tiene que ver con una dimensión informal de las instituciones, ¿no? Hay estos autores, Vivian Longes y Mark Roberts, hablan de neoinstitucionalismo, probablemente se hayan acercado a ellos. Hay mucho más que los arreglos formales en una institución para la representación, para tomar decisiones, para implementar. Hay una dimensión informal, hay procedimientos, prácticas que con el tiempo siguen estando en las instituciones, que son como resistentes, y esta es una mirada más que tenemos que considerar a la hora de planificar y de entender por qué esa distancia entre el discurso, la normativa, la regla, la práctica, ¿sí? Y que tiene que ver con esta narrativa institucional. Las instituciones son más de lo que parecen que son. En esto hay, digamos, esta dimensión informal de las instituciones tiene que ver con que las reglas moldean comportamientos, pero hay reglas que no están dichas, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, hay muchos ejemplos en este sentido, seguramente a ustedes se les ocurran muchos. Cristina, querías hablar. Hola, ¿cómo andas? Hola, un ratito.
Solo para un comentario complementario que reafirma lo que acabas de exponer y de la importancia de la transversalidad y la importancia de tener curso pase para la práctica, ¿no? Por ejemplo, algunas políticas en Brasil que tenemos son específicas para políticas de crédito, por ejemplo, un ejemplo, el PRONAF Mujer, que es una política donde la mujer se puede accesar crédito en su propio nombre, ¿no? Porque antigamente solo se podía hacer en nombre de los hombres, ¿no? Y una otra política es de documentación de la trabajadora rural, donde las mujeres pueden realizar, tirar su documentación y así poder accesar a sus derechos de jubilación, de licencia maternidad, acceso al crédito, porque muchas mujeres no tienen, principalmente en la zona rural, documentación. Entonces no se puede hacer ni tener derecho a nada, ¿no? Entonces programas como estos son importantes para que se pueda accesar estos derechos y de género. Se me cortó un poco, pero creo que se entendió claramente que digamos, hay programas de documentación que habilitan otros derechos, ¿no? Para las mujeres. No sé si fue a mí sola o se cortó un poco la comunicación en varios puntos de lo que decías, Cristina, pero si entendí, tiene que ver con está destinado específicamente a las mujeres rurales, esto que estás planteando, de documentación a mujeres rurales. Sí, políticas también de acceso a crédito para su producción, que es una forma de transformar el discurso en práctica, ¿no? Que es la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas. Yo ahí recuerdo en alguna charla con Carolina Borda, me parece que fue, Caro, que se hablaba de, bueno, surgían programas de financiamiento y en realidad cuando uno evaluaba las herramientas para tener un acceso al financiamiento, las mujeres se les pedía determinados requisitos que en la práctica concreta no tenían. Esto de la documentación. Entonces, bueno, ¿cómo diseñar herramientas de financiación específicamente para las mujeres, ¿no? Yo creo que lo que podemos concluir en esto es que la distancia entre las reglas, las normativas y la puesta en práctica no solo tiene que ver por ahí con informalidad institucional, en donde hay toda una vida institucional que decide otras cosas en lo no formal, sino también con la ausencia de la mirada o de la perspectiva de género en el diseño de estrategias, de proyectos o de políticas, ¿no? Fátima tenía la mano levantada y después Cristina Arzabe. Sí, gracias, Mariana. Y realmente lo mío es más una reflexión, ¿verdad? Porque eso que acabas de decir para mí fue bastante, quizás para muchas sea claro, pero a veces no para los que no estamos directamente con el tema de género trabajando, que la transversalización en sí no es el fin, ¿verdad? Sino que es el medio. Y yo me parece, o sea, yo lo que siento es que hay una distancia, mismo lo que acabas en todos esos hitos históricos que estabas presentando, ¿verdad? Hay como una creciente, permanente y súper intensa dinámica de pensamiento respecto a cuáles son los temas críticos relacionados a la inequidad, cuando hablamos de inequidad de género, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, lo que vos estabas cuando presentabas el tema del cuidado, de todo esto que Carolina también planteaba, el tema de la reproducción, ese fue para mí un tema muy emergente, principalmente, como bien lo presentaste, en la pandemia. Yo decía, ¿cómo internalizamos todos esos elementos dentro de nuestras instituciones, de nuestro quehacer, cuando a veces ni siquiera tenemos resueltos otros temas anteriores, ¿verdad?
otros temas anteriores como el mismo acceso a eso que decía recién Cristina, acceso no sé, activos productivos, a servicios. No están resueltos esos temas y sin embargo toda la dinámica no sé si el discurso, pero el pensamiento y esas demandas es muy potente y creciente. Y a mí me provoca una cierta angustia desde el punto de vista personal porque es como entonces, o sea, para transversalizar todos esos elementos, por supuesto que ni todos siempre podemos tocarlos o abordarlos, pero ¿qué herramientas realmente tenemos para esa transversalización? Porque los marcos y las reglas son un elemento, pero en la práctica que tiene mucho que ver con esto que Guillermo escribe, ¿verdad? La planificación, cómo efectivamente incorporamos esos elementos en nuestro quehacer. ¿Dónde encontramos ejemplos para ver cómo incorporar ese tipo de cosas? Porque si no, la práctica se queda muy débil en comparación y en desventaja en comparación a todo el pensamiento alrededor, como de esa evolución del pensamiento alrededor de esto. Carolina ahora estaba hablando ya de ciberfeminismo, ¿verdad? Y sabes, eso va creciendo, entonces, ¿cómo efectivamente podemos, y además los que generan las normas y los marcos, las reglas institucionales, ni siempre son los que llevan la bandera de la equidad, o sea, ni siempre. Con relación a la tarea que yo no hice, aclaro, pero revisando un poco los materiales, solamente los de mi institución, ¿verdad? Me llamaba la atención que hay una mención sobre permiso de maternidad y dice, la mujer después de terminado su periodo puede pedir vacaciones. Sobre el hombre no dice nada. Y al hombre le dan 3 días de permiso, ¿verdad? Entonces, así, unas diferencias, y esa es un marco del año 2020, hace 2 años, o sea, entonces, ¿cómo efectivamente generamos esos cambios cuando ni los marcos necesariamente acompañan la velocidad del pensamiento alrededor de la guía de género? Más que nada es una reflexión que me surge a partir de lo que explicaste. Sí, me genera mucha empatía tu reflexión, Fátima. Siento muchas veces la misma angustia y creo que en parte este espacio tiene como objetivo que también podamos mirar esas reglas y revisarlas y entender un poco mejor la agenda. Yo coincido también plenamente con lo que comenta Guillermo en el chat en relación a la planificación. La debilidad de la planificación con enfoque de género y de la transversalización de este enfoque es clara, no nos enseñan a planificar con enfoque de género, no sabemos cómo planificar con enfoque de género o qué tener en cuenta en esa planificación, ni sabemos cómo medir esos impactos. Sin embargo, hay cosas positivas. Coincido con vos en que la normativa es un tema, la planificación es otra. También hay políticas públicas que en algunos países están cambiando en torno a esto de los cuidados, ¿no? Legislación, hay muchos países que están trabajando en la propuesta de sistemas integrales de cuidados, en mejorar esto. Me parece que eso es destacable. Y después lo otro, en términos de los proyectos institucionales, también tiene que ver con una fuerza que tracciona esta incorporación y que también es un aliado en los institutos, que tiene que ver con la financiación. Hay regiones en el mundo, puntualmente en la Unión Europea, que no pone un peso si no hay una planificación con perspectiva de género. Después se corre, por supuesto, el peligro de que eso quede solamente en la norma, pero también ahora se están implementando estrategias muy concretas de medición de impacto. Digamos, hay puntas, pero es verdad además en general, porque es una característica de época, que las demandas y estas tracciones van a una velocidad también muy diferente a la posibilidad de hacer los cambios en las instituciones, ¿no? Unos van por el ascensor y otros van por la escalera. Entonces siempre se está atrás y nunca alcanza. Coincido y tengo total empatía con esa angustia. Pero bueno, también creo que estos espacios ayudan a generar mejores estrategias. Cristina y después Cora.
Cristina sabe. Sobre la cuestión de marcos normativos, leyes, políticas públicas, todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la amiga, yo creo que se llama Cristina también, habló sobre el PRONAF, por ejemplo, mujer, ¿no? Entonces, lo que se tiene es eso, se abre una posibilidad a las mujeres rurales, porque el PRONAF es para las mujeres rurales, financiamiento tal, y tú tienes una cultura en esas regiones de Brasil rurales muy patriarcal, donde el hombre es verdaderamente el que da la última palabra, que hace todo, que todo el poder está centrado en cosas. Entonces lo que ocurre es que se abre una puerta, pero lo que ocurre es que la mujer va ahí, pero el hombre la pone al frente, ella toma la plata, él hace lo que entiende con eso y peor, si no da bien el negocio ahí, el nombre de la mujer queda negativado, ¿no? Ya no puede hacer más financiamiento porque su nombre, entonces incluso para él a veces hasta una manera de no poner su nombre al frente, de conseguir otro financiamiento que él ya tiene o ya no o tiene su nombre negativado en eso todo, pone la mujer al frente y todo. Entonces, hay esa discrepancia entre lo que tenemos de marcos regulatorios, muchas veces normativos, todo, eso está ahí, y la cultura es tan fuerte. Entonces, alguien ahí con una cabeza más abierta, que pensó en el futuro, ¿no? Cría esa realidad, esa nueva realidad, pero la cultura es tan arraigada todavía que eso todo es muy parecido, yo quisiera decir, con las cotas que tiene para la política, ¿no? Entonces, hay que tener, los partidos tienen 30% de mujeres y todo eso. Y ahí ellos ponen ahí personas que son mujeres, pero ellas van a ser, vamos a decir así, ahí los hombres están poniendo solo para poner y ellos piensan y dicen cómo debe ser así asado. Lo que quiero decir es que en eso todo. Entonces, no está bien, no, yo creo que los marcos normativos, las leyes, todo es muy importante, pero que a veces está, ¿sabe? Hay ese desequilibrio, va a llevar un tiempo y es muy importante, entonces, en ese momento, la concientización de las mujeres y todo, hasta que ellas puedan verdaderamente ellas usufruirem de lo que foi hecho para ellas e não elas estarem aí e simplesmente hay todo uma série de homens por detrás, não? E que estão usando, vamos a dizer, essas mulheres para entrar em essas oportunidades e essa coisa toda. E há que estudar isso, há que ver isso, há que mostrar lo que de fato está ocorrendo, não? E hasta que dia lleguemos e seamos capazes de verdadeiramente ter o poder de decidir, eu quero tal plata, eu vou ser assim assado, e eu tenho meu nome aí todo, e não simplesmente ser arreglo aí, sabe, e tal. Então, isso todo hay, não? Se sabe que se hay, não sei quanto está claro isso, não? Ou se queda calado, y se dice, no, entonces ahí, sabe, pero así es. Sí, coincido con que eso sigue pasando. De todas maneras, las herramientas, si no estuvieran, seguro que el cambio demoraría mucho más tiempo, ¿no? Pero coincido. Cora tenía la mano levantada y después Carolina. Hola, sí, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. A mí quería aportar una reflexión para este colectivo, digamos, y a mí me gustó mucho este gráfico, el que está figurando ahora, el de discurso, reglas y prácticas, y también la cita que elegiste, Mariana, porque yo siento que en nuestras instituciones hay un término que viene por ahí del psicoanálisis, pero que sirve entre lo instituido y lo instituyente. Entonces, a mí me parece
que, por lo menos en el INTA, donde nosotros trabajamos, que es una estructura piramidal bastante importante, digamos, entre el discurso, la regla y la práctica, bueno, es difícil, porque muchas veces lo instituyente, que es lo nuevo que aparece, digamos, ¿no?, que son estas nuevas prácticas que requieren, en este caso estoy pensando no solo en los proyectos y más, sino en las propias investigadoras, ¿sí? O personal de campo, administrativo. Entre el discurso que aparece y ciertas normativas, lo que aparece en lo informal, que es lo que hace que las normativas surjan después, ¿sí?, en general, las jefaturas que son de hombres se amparan en la regla, y entonces cuesta muchísimo, ¿sí?, ese cambio en la práctica. Y eso se nota en pequeñas acciones. Digo, por ejemplo, si una madre entra al colegio a las 8 de la mañana y tarda en llegar hasta su lugar de trabajo, no hay flexibilidad, ¿sí? Y entonces dice, no, yo entiendo, eso está muy bien, pero la regla dice lo siguiente. Y eso es una práctica que no sé si consideran los demás, pero es una práctica muy, muy arraigada, digamos. Entonces, hay una normativa general, pero luego, eso que podría ser algo instituyente, no logra instalarse porque en sociedades o en instituciones bastante piramidales, donde además la jefatura en general no ha roto la mujer el techo de cristal, cuesta mucho. Así que a mí me gustó mucho cómo formulaste el gráfico, porque permite de alguna manera debatir al interior de los equipos esta situación, que por supuesto se reproduce con las audiencias con las que nosotros trabajamos. Gracias, Cora. Pensaba un montón de ejemplos mientras vos nombrabas este del horario de entrada. Hemos hablado en algún momento del horario en el que pongo las capacitaciones. Nada, de la misma evaluación de desempeño, en donde si vos fuiste madre ese año, no importa, o sea, hacemos como si nada pasó, la evaluación de desempeño igual te puede bajar el puntaje, digamos, ¿no? Esto tiene que ver claramente con la distribución de poder, y eso requiere un cambio de normativas y de reglas, para lo cual quienes estamos involucrados, que esta es un poco la intención, ¿no?, ser cuestionadora de estos temas para que podamos agudizar la mirada, y quienes están en los institutos ocupando de alguna manera algún rol vinculado al género, consideren esta mirada, porque claramente hay muchas reglas que hay que seguir cambiando. Y por supuesto las resistencias son enormes, pero se me ocurren a mí un montón de ejemplos, y a ustedes se les deben ocurrir mucho más, pero no les quiero sacar más tiempo, y Carolina Borda quería decir algo. Estaba en la lista. Sí, gracias. No, yo creo que, o sea, bueno, es muy interesante como las reflexiones que han hecho todas en realidad. Y también creo que es súper importante la reflexión de Guillermo, porque eso nos lleva a pensar un poco que hay que dejar de ver el tema de la transversalización o el tema de género como una cuota que cumplir, ¿sí? Es como pasar un poco desde que, mejor dicho, y Fátima lo decía, nuestras instituciones a veces suelen ser un poco lentas para responder a digamos, a estos nuevos requerimientos, tanto institucionalmente como en proyectos, etcétera. Y creo que la forma más propicia o más rápida un poco para establecer esa representatividad ha sido el tema de las cuotas. Sin embargo, eso deja a un lado el tema, digamos, más profundo o estructural, que es el tema de los cambios de roles o digamos un poco ir al fondo del asunto, que es cuáles acciones podemos hacer para que la participación sea efectiva, no simplemente que se participe. Entonces ahí entramos en el tema, por ejemplo, de proyectos, específicamente en indicadores, donde muchos de nuestros indicadores de proyecto para el tema de género son el porcentaje de participación de mujeres. Sin embargo, no sabemos
cómo ir más allá en ese seguimiento. Y eso lleva un poco a lo que mencionaba Cora también. Digamos, ese tema de no ir más allá y no establecer un seguimiento con sensibilidad de género y viendo las necesidades, brechas, pero también las oportunidades que tenemos las mujeres al interior de las instituciones y en general de todas las actividades, hace que hayan acciones que para mí son acciones con daño. O sea, lo que hacen es más bien ampliar esas brechas en vez de cerrarlas. Entonces ahí era un poco lo que hablábamos algún día con Mariana en el tema, por ejemplo, de créditos. Es como se ponen unos requisitos donde, no sé, hay un porcentaje destinado para mujeres, pero en realidad puede que ni siquiera la mujer participe efectivamente, sino solo se pone como, tal vez va a sonar un poco feo, pero como carátula, ¿sí? Un poco como para mostrar que está ahí, pero en realidad no participa. Eso pasa lo mismo con esas acciones institucionales, y ahí voy a lo de Cora, que, por ejemplo, eso limita a veces la contratación de mujeres. A mí en algún momento me pasó que lo primero que me preguntaron es como, ¿usted en dónde se piensa en 5 años? Yo dije como, no, pues quiero estudiar y tal vez quiero ser mamá. Y me dije, no, mentiras. Me dijeron como, bueno, ¿qué? Y yo quiero estudiar. Y me dijo, no, es que acá no se puede estudiar, ahora falta que quiera ser mamá. Sí, entonces, así, literal me lo dijeron. Entonces es un poco que tal vez esa flexibilidad en algunos casos, si no se hace como acciones estructurales, sino simplemente por cumplir alguna normatividad o tema específico, lleva a que, no sé, digamos, no prioricen o no tengan en cuenta mujeres para ciertos cargos, porque se asume que su responsabilidad en labores de cuidado o labores reproductivas van a ser como algo que superar en el tema del trabajo, o sea, van a competir en el tema de responsabilidad o desempeño de los cargos. Entonces era algo que quería mencionar así como de manera rápida. Sí, coincido en esto de que algunas reglas o la omisión de la transformación de algunas reglas termina reproduciendo y perpetuando la desigualdad. Coincido totalmente. O sea, no, el riesgo no es solo que no lo corrige, sino que la reproduce y la perpetúa para el futuro. Coincido totalmente. Ingrid pone, en mi institución estamos actualizando nuestra política de equidad de género y me hace mucho sentido el gráfico presentado. De hecho, estamos tratando de pasar del discurso a temas prácticos. Yo creo que hay mucho por hacer y mi intención es que en términos de planificación y de intervención con tema género, esta mirada esté presente, que no es tan frecuente, no tener claro. Estos autores que hablan de esta doble vida de las instituciones tienen, creo que lo dejé, pero no hay tiempo, pero se los vamos a arrancar por acá en la próxima clase. Proponen un montón de preguntas que uno se puede hacer cuando va a planificar o intervenir en una institución pensando en esto de la doble vida de las instituciones y en analizar esta narrativa frente al discurso y la puesta en práctica. Bueno, ¿qué mirar, qué otra mirada dar a las instituciones para entender estas distancias entre discurso, reglas y prácticas? Pero lo vamos a dejar para la próxima, vamos a arrancar por acá. Para arrancar por acá, si pueden completar la actividad sería bárbaro, si no, no hay problema. Si me la quieren mandar por mail de manera anónima, tampoco hay problema. Para no compartirlo, para no poner una carpeta compartida, no hay problema. Dejo acá mi mail en el chat, si me lo quieren mandar por ahí de manera anónima, pero mi idea es poder recuperar, porque es la forma que tenemos de tomar cuestiones reales y concretas de lo que nos está pasando para pensar en la planificación. Los y las dejo por hoy. Gracias por toda la participación y por haber enriquecido así esta reunión y esta intención de contar este marco y bajarlo a lo que nos pasa en los institutos. Y los dejo en las salas de intercambio.
les propongo en las salas de intercambio que piensen cómo este espacio del Procisur puede reforzar algunas acciones en las instituciones, que, digamos, seamos proactivos. Cecilia, el Procisur nos están dando este espacio para abordar este tema y aprovechemos, los invito a aprovechar esto para pensar juntos qué pueden proponer, qué se puede hacer, qué se puede reforzar, en qué nos puede servir y útil, en qué puede ser útil en cada uno de nuestros institutos. Así que bueno, sigan en el café, en el café virtual, prealmuerzo, y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos y a todas.